este día viernes 24 de junio. Estamos muy contentos, ya que hoy día con Fundación Progresa empezamos un ciclo de diálogos constituyentes, camino al plebiscito del 4 de septiembre. Nuestro objetivo es poder informar a la ciudadanía y poder dialogar con los actores principales que han sido parte de este importante camino. Este espacio se llama Progresa la Constitución y es parte de nuestro ciclo de la Fundación Progresa. Hoy día tenemos un tremendo invitado. Estoy muy agradecida de que haya aceptado nuestra invitación. Él es el constitucional constituyente Marcos Barraza Gómez. Es de Antofagasta. Marcos es psicólogo, egresado de Tecnología en Administración de Personas de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Militante del Partido Comunista desde los 13 años. Eres convencional, entiendo, por el Distrito 13, que incluye las comunas del Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón. Marcos fue ministro de Desarrollo Social entre el año 2015 y el año 2018. También fue subsecretario de Previsión Social y, coordinaste también la Comisión de Ética. Es un gusto, también entiendo que fuiste dirigente y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile y me siento muy orgullosa de tenerte porque yo también soy de la USACH, así que tremendo invitado. Marcos, para comenzar, mira, poner un poquito en contexto de dónde venimos. Venimos desde un estallido social importante en nuestro país, hace 4 años más o menos, en donde el pueblo de Chile se manifestó en las calles de manera potente para poder reivindicar ciertas luchas que por años se venían dando. Fue un estallido social no menor a nivel nacional, donde hubo, lamentablemente, vulneración a los derechos humanos de muchos compatriotas, donde hubo personas muertas, donde hubo gente mutilada en sus ojos. Fue un proceso bastante duro y que llevó a la clase política a ponerse de acuerdo para que pudiéramos buscar una vía democrática dentro de lo posible para buscar una solución a este tremendo conflicto en donde con justa razón el pueblo de Chile quería reivindicar demandas de más justicia social. Tú eres parte de este proceso constituyente, y nos gustaría saber cómo has vivido esto. Luego de 2 años de estallido social vino una pandemia, han sido años difíciles para nuestro país y para el mundo, y nos gustaría saber un poquito más de la interna de este proceso. Así que le cedo la palabra a mi compañero y director ejecutivo de la Fundación, Marcos Cárdenas, quien va a proceder con la primera pregunta para que tú nos puedas aquí empapar de tu conocimiento. Sí, gracias Bárbara. Bueno, gracias nuevamente Marco por estar acá. Yo creo que es una conversación necesaria, como te decía anteriormente, y también, sobre todo, por el asedio que está teniendo la derecha en este sentido, las fake news, todo lo que se ha señalado. Hemos hablado también de la constitución de la raza, de manera peyorativa. Te he visto también en otros medios como hablando sobre eso, pero no es la ocasión como para conversarlo. Pero me gustaría comenzar esta conversación señalando como tú estuviste en la Comisión de Derechos Fundamentales. Para ti, a grandes rasgos, ¿cómo cambia en realidad la vida de los chilenos esta constitución? Más allá como de lo jurídico, que obviamente ahora viene todo, se están votando las transitorias, todo el proceso legislativo que viene, pero hablándole a las personas, clase media, popular, ¿qué es lo que cambia en la vida de los chilenos? Como a grandes rasgos, y después vamos a ir viendo como temas más específicos. Ya, primero agradecer la invitación de Fundación Progresa a la subdirectora, al director, por este espacio de conversación. Y entrando en materia directamente, yo creo que la Convención Constituyente tiene muchos puntos de vista desde donde ser abordada. Uno ciertamente es el carácter inédito de este proceso constituyente, en términos de los rasgos que la caracterizan.
paridad de género, escaños reservados, presencia bien proporcional y distribuida a nivel nacional de representantes independientes y de movimientos sociales, con expectativas y demandas sociales de un Chile bien plural y diverso en términos de territorios y de identidades. Por lo mismo, el ejercicio de poner en común esas visiones ha sido un ejercicio intenso. Cada norma constitucional ha requerido de más de 103 votos, y eso no es un ejercicio fácil, supone un acuerdo bien transversal. Y con ello quiero despejar inmediatamente que si la derecha no ha participado de esos acuerdos es porque la derecha, yo diría, y no exagero, que en un 97% ha presentado presentó propuestas de normas constitucionales o que eran una copia calcada de la actual constitución de la dictadura en términos del origen subsidiario de la misma, o en su defecto presentaron normas más radicales desde el punto de vista de la visión neoliberal, sin ir más lejos. En la discusión sobre disposiciones transitorias, la derecha o un sector de la derecha presentó una norma que estableció una gradualidad en la implementación del nuevo sistema de salud pública a 30 años. O sea, eso es un despropósito de marca mayor. O sea, es no tener conciencia de las urgencias sociales que agobian al país. Y con ello quiero entrar al tema, a la pregunta propiamente tal. Creo que lo que ha dinamizado la expectativa de transformación social en el país es precisamente la ausencia de derechos sociales. La vivencia de que el país tiene progreso, pero que ese progreso le llega a unos pocos y no a todas y a todos. Y que las brechas de desigualdad y de injusticia social se han ido acrecentando. Y en ese sentido, creo que lo esencial de este proyecto de nueva constitución radica precisamente en que es un texto que se propone transformar el Estado para transformar la vida de las personas y de las comunidades desde el punto de vista de su calidad de vida. El artículo 1 del texto constitucional define a Chile como un Estado democrático, social y democrático de derechos. Y eso connota y tiene la implicancia de que es el Estado el que se obliga a sí mismo a tener una garantía de derechos civiles y políticos, y ahí claramente eso se expresa a través de un sistema político propuesto en el texto constitucional que asegura y promueve un modelo de deliberación política fundado en una democracia representativa y participativa. De hecho, se incorporan estándares de democracia directa como iniciativa popular de norma, referéndum y otro tipo de cosas. Y en segundo lugar, un catálogo de derechos sociales que evidentemente aborda los clásicos, los derechos económicos, sociales y culturales como salud, vivienda, que son, digamos, postergaciones de grandes grupos de la sociedad, grandes universos, pero también derechos, yo no diría de segunda o tercera generación, diría más bien derechos de reconocimientos en materia de pueblos originarios, sistemas de cuidado, que muestran también los rezagos desde el punto de vista de grupos históricamente vulnerados y excluidos, que hoy es tiempo de saldar esa deuda. En definitiva, a través de la propuesta en materia de derechos sociales, creo que el texto constitucional se está haciendo cargo de digamos, deudas de décadas, pero también deudas de siglos, en términos de desigualdades e injusticias. Lo pondría de esa manera. Marco, estoy muy de acuerdo con lo que señalas con respecto a los grupos históricamente como excluidos, pero creo que en la opinión pública, bueno, el asedio editorial y quizás también la percepción como cultural de la gente se ha puesto como los pueblos originarios como si fuesen privilegiados. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo también explicar que en realidad la gente siente que pierde derechos, quizás como la clase media o el mundo popular, pero cómo
desde la convención, o como también en tu caso del colectivo del Partido Comunista o la fuerza que ustedes trataron de conducir, es como decir, oye, esto no son privilegios, sino que son parte como de este proceso histórico. Pero, ¿qué es lo que cambia como para la clase media, por así decirlo? Yo diría que en general, o sea, yo comparto contigo la afirmación de que existe mucha duda a propósito de la campaña de desinformación y de mitos que ha propiciado la derecha respecto de los pueblos originarios, pero también respecto de otras demandas, o sea, o otras materias del proyecto constituyente. Destaco, estuve el fin de semana pasado, o antepasado, corrijo, en la quinta región, en Limache, con una toma de pobladores, y me mostraban en los celulares las mentiras de las cuales eran objeto. Por ejemplo, que el proyecto de nueva constitución definía a las mujeres como seres menstruantes, algo que no está ni cerca de ser así, que es una mentira. O que si una persona fallecía, la vivienda iba a pasar a ser parte de propiedad del Estado y no de la familia, otra mentira. O que la educación subvencionada iba a desaparecer, mentira número 3, o sea, abundan. Y entre esas mentiras está esta mentira de que esta es una constitución indigenista, que cuando uno la lee, se da cuenta que está lejos de ser cierto. Lo que se consagra es derechos de consulta indígena, que ya en Chile se aplican, o sea, pero que ahora van a tener un rango constitucional, a propósito del convenio 169, y que delimita correctamente cuáles son los ámbitos de, digamos, de acción del Estado plurinacional. Si uno lee con detenimiento, los pueblos tienen, por ejemplo, acceso por ejemplo, a recursos de agua o recursos naturales para su subsistencia, tal como lo define el convenio 169 de la OIT. Entonces está lejos de ser un privilegio o un derecho desproporcionado en comparación con otros habitantes del país, donde la Constitución definitivamente innova, y para bien, porque a mí me parece correcto que así sea, es que reconoce en los pueblos originarios derechos políticos. Y eso no existe en el presente. Marcos. Y eso es clave, o sea, por ejemplo, que se expresaría en participación política en el futuro Congreso. Exactamente. Marcos, en este tiempo hemos escuchado, bueno, aparte de estas campañas de desinformación y de fake news, hemos escuchado este debate del apruebo, rechazo y una tal tercera vía que se ha puesto en el debate. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, yo personalmente tengo firme y claridad de que está el apruebo y el rechazo y no hay más opciones, pero me parece un poco a mí insólito de que se quiera instaurar una tercera vía que no es parte de las reglas de este acuerdo social, político que estamos formando como país. ¿Qué te merece a ti esa Yo creo opción? que la idea de una tercera vía es una idea que han levantado de manera mañosa quienes no se atreven mayoritariamente a declarar su intención por el rechazo. Porque en los hechos, las reglas del juego, como bien señala Bárbara, son reglas que están definidas desde el inicio de entrada al proceso constituyente. Cuando Chile se pronunció respecto a la posibilidad de tener una convención mixta que fue desechada, o tener una convención constituyente con la totalidad de las personas electas, el 80% se inclinó, y se inclinó sabiendo que en el plebiscito de salida habían dos alternativas posibles, y que eran, digamos, mutuamente excluyentes: o se aprobaba o se rechazaba. Si se rechazaba, se mantiene el texto actual, que en su esencia, pese a las reformas que experimentó, que son muchas, mantiene su esencia subsidiaria, neoliberal, de democracia constreñida, porque tiene una esencia propia del texto constitucional que impuso la dictadura. O en su defecto, si se aprueba, se opta por una nueva constitución que podrá ser modificada en el tiempo, podrá ser perfeccionada, pero que en lo sustantivo connota solo dos opciones. Y la tercera vía no existe. O sea, es engañar a las personas, decir,
rechace para tener una nueva constitución. O sea, si la derecha no quiso en 30 años cambiar el texto constitucional, si un sector importante de la exconcertación se resistió al cambio del texto constitucional, restringir el debate actual a una tercera vía o en su defecto a una modificación de quórum es claramente reducir el problema de la actual constitución. Y con esto termino para no dar tanto la lata. En el gobierno de la nueva mayoría se impulsó una reforma constitucional, una reforma laboral que connotaba, entre otras cosas, la titularidad de derechos sindicales por parte de los sindicatos y el fin de los grupos negociadores. Esto fue aprobado en el Congreso y fue el Tribunal Constitucional, a partir de los requerimientos de la derecha, que lo dejó sin efecto. Anuló esa legislación, ese componente de la legislación. El problema, entonces, no es solo de quórum, sino que es del contenido de la actual Constitución que impide reformas, porque se interpreta a sí mismo desde el punto de vista de la restricción neoliberal. Entonces, la tercera vía es funcional a eso. La tercera vía, en el fondo, es decir, rechacemos para que se mantenga el status quo. Así es. Marcos, mira, estuve leyendo y entiendo que ha habido como un debate esta semana con respecto al preámbulo que va a tener el nuevo borrador constituyente. Entiendo que habían 4 párrafos que estaban como en debate, en deliberación, y quedó uno, que me gustaría leerlo, que el preámbulo que entiendo que quedó es el siguiente. Dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Me gustaría saber si tú estás conforme con este preámbulo, si te habría gustado que las siguientes tres frases se hubieran incluido y aprobado, y a partir de esto, preguntarte por qué los chilenos debemos aprobar este nuevo borrador de Constitución el 4 de septiembre. ¿Y cómo va a cambiar Chile desde tu mirada? ¿Cómo vamos a forjar un nuevo país a partir de estas nuevas reglas que estamos impulsando entre todos? Mira, yo voté, de los 4 párrafos, voté el primero a favor, el tercero y el cuarto. El segundo me abstuve, digamos, frente al planteamiento. Y me abstuve respecto al segundo porque, sin perjuicio, que reconocía que una parte del proceso constituyente se debía al estallido del 2019, que yo coincido con eso. No es posible obviarlo o pasarlo por alto. Sí restringía la fuerza transformadora exclusivamente a la juventud. Y yo creo que la fuerza transformadora en Chile es más que la juventud, reconociendo en ella ciertamente un componente activo de las transformaciones. Entonces, creo que pensando en pluralidad y diversidad de grupos etarios, sectores sociales, tener una mirada tan acotada de lo que moviliza los cambios no es bueno en términos constitucionales. Por eso me abstuve. Sin embargo, creo que el párrafo que tú bien leíste, Bárbara, refleja de manera omnicomprensiva el carácter que tiene este proceso constituyente. Es un mandato soberano por parte del pueblo, tiene rasgos democráticos inéditos como la paridad de género, el carácter participativo. O sea, este proceso contó con iniciativas populares de norma constitucional que concitaron más de 1 millón de firmas. Pero además está compuesto por una pluralidad de naciones que conforman un pueblo, que es el pueblo de Chile. En definitiva, me parece que el párrafo en cuestión da cuenta del carácter amplio de la democracia que se quiere construir, y por eso yo lo aprobé. Esa era una parte de la pregunta. ¿Y la segunda? Sí, y la segunda es, ¿por qué tenemos que empujar entre todos el apruebo y por qué? ¿Cómo va a cambiar Chile con esta nueva Constitución? ¿Cómo ves tú las transformaciones que se vienen post 4 de septiembre? O sea, a partir del 5 de septiembre, ¿qué va a pasar en Chile si a esta Constitución le va bien? Mira, yo voy a partir por un déficit que explica el porqué del cambio constitucional según mi punto de vista. Una cuestión evidente es, por cierto, que este es un mandato popular, que tiene legitimidad de origen en términos de que fue ratificado en las urnas,
las personas fueron electas y eso tiene un fundamento democrático que es inobjetable. Y esa es una razón, ciertamente. Pero creo también que hay un tema hay una cuestión que es clave, y una pequeña reflexión frente a eso. Yo creo que parte importante de los problemas que Chile tiene se explican ciertamente por el carácter subsidiario de la actual Constitución, por su lógica restrictiva, pero también se explica porque a partir de esa lógica subsidiaria, el Estado cada vez está llegando a menos territorios. La presencia del narcotráfico, del crimen organizado, que agobia a la ciudadanía en los respectivos territorios, poblaciones, es un indicador de que se requiere un Estado que llegue con más fuerza, con más vitalidad y con más presencia. Me parece que, así como es importante el tipo de democracia que se está construyendo en el proyecto de Constitución, el énfasis en los derechos sociales, también es muy relevante tener presente que se está proponiendo un Estado regional, y ese Estado regional significa que el Estado llegue a todas las regiones del país. La posibilidad de que los gobiernos regionales y los gobiernos comunales tengan iniciativa de ley, la posibilidad de que tengan empresas públicas a escala comunal, a escala regional, de alguna manera hace que el Estado esté más presente y que las brechas de desigualdad e injusticia se acorten. Dicho eso, mi impresión es que Chile está en una disyuntiva que requiere un nuevo texto constitucional. Si quiere iniciar una trayectoria fundada en un ciclo de transformaciones con acento social, es decir, fundada en los derechos sociales, no lo puede hacer con el actual texto. Y mi impresión es que este texto constitucional, con las complejidades que va a tener en su implementación, porque este es el punto de partida, no es el punto de llegada. Aprobar la nueva constitución implica nuevas legislaciones, va a significar para Chile mejor calidad de vida. Y la sensación que tiene la mayoría del país es que el progreso y el bienestar pasa por el lado de la casa de uno, no por la casa de uno. Entonces, para eso se requiere una nueva constitución. Marco, también, ya como entrando en terreno de campaña, que bueno, que lo tocaste tangencialmente con respecto a esta tercera vía, también hoy día para comentar la carta demócrata cristiana, y también señalabas que el pueblo demócrata cristiano está por el apruebo, que también yo creo que era el sentir en el gobierno de la nueva mayoría, era la élite demócrata cristiana un poco más conservadora que las mismas bases demócratas cristianas. Entonces, frente a eso, podemos ver que están los apruebos por reformar, para reformar, y los que rechazan para reformar. O sea, parece que la elección se está jugando una variable. Después, otra pregunta con respecto a eso, pero parece que una variable está en lo que podemos denominar el centro, ¿ah? O el centro posicional más que ideológico, como gente que tiene dudas, pero quiere seguir reformando. Entonces, ¿qué le diría a esa gente? Que sobre todo al que está rechazando para reformar, que va a aprobar. Entonces, ¿cómo encauzarlo también? Y acompañar esa decisión. Yo, frente a la pregunta, yo tres reflexiones. Una, yo de verdad creo que el pueblo demócrata cristiano, mayoritariamente, sin perjuicio que haya gente que esté por el rechazo, se inclina por el apruebo. Lo digo porque lo he conversado con personas que conozco, digamos, dirigentes sociales, personas de base. Lo digo porque abundan las declaraciones del Frente de Mujeres Demócrata Cristiana, de la Juventud Demócrata Cristiana, del Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana, que se inclinan por el apruebo. Creo, ya distinguiéndolo a la democracia cristiana de la mayoría, digamos, del universo más grande, yo creo que es impreciso hablar de centro. Yo hablaría más bien de un mundo independiente, que no tiene adscripciones, si se quiere, ideológicas
en una dirección consolidada y que se puede inclinar por una posición o por otra. Creo que la opción de quienes quieran aprobar para reformar también es legítima. No me parece que haya que, digamos, calificarla negativamente. Me parece que ese es un camino real también. Lo que pasa es que la discusión se ha dado sobre polaridades que no son las correctas. Desde quienes imponen el rechazo, cuestionan los quórum en materia de disposiciones transitorias. Pero los quórum, en mi opinión, calibran y equilibran bien algo que es clave. La incidencia que tenga el actual Congreso una vez aprobada la nueva Constitución con la voluntad ciudadana. Ese equilibrio tiene que estar debidamente resguardado porque van a haber varias instituciones que van a desplegar su existencia no inmediatamente, sin ir más lejos. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se elegiría el 2025 y la Asamblea Regional el 2024. Provocar reformas que puedan desmantelar eso a priori tampoco sería bueno para la estabilidad del país. Mi punto está en que yo creo que quien quiera votar con la perspectiva de reformar es legítimo y es correcto si quiere verlo en términos políticos. Mi punto está en que tiene que haber un equilibrio que permita que también se vayan desplegando las instituciones nuevas a objeto de que efectivamente la ciudadanía tenga la vivencia de que su punto de vista también prevalece. Así es. Estimado Marcos, bueno, ya llevamos casi 25 minutos de diálogo y sabemos que tu tiempo es escaso. ¿Ah? Sí, tengo que volver. Sí, ya como para ir cerrando, quisiera hacerte una pregunta, que nos cuentes. Bueno, este 4 de julio se ha hablado que va a haber una ceremonia de entrega del borrador constitucional al presidente de la República. Entiendo que se están tomando las definiciones de cómo va a ser este hito comunicacional y republicano. Hoy día leía que se estaba debatiendo de quiénes van a firmar este borrador constitucional, si el presidente, Gaspar Domínguez, María Elisa Quintero, o todos los constituyentes. No sé cuál es tu opinión y qué tú esperas de este como impulso, porque al final el 4 de julio, con la entrega de este borrador oficial, ya el pueblo de Chile y todos nosotros vamos a poder leer el texto ya más estructurado, con menos modificaciones, y ya vamos a poder irnos con la recta final de nuestras decisiones con respecto a esto. Sí, mira, hoy, a propósito, antes de responder sobre mi expectativa, hoy y mañana estamos en los discursos de cierre por cada constituyente. La próxima semana, martes, miércoles y jueves, se vota el informe de las normas de la Comisión de Armonización. Y eso significa que ya el 1 de julio tenemos el proyecto de nueva Constitución definitivo, el cual tendría que ser el día 4 de julio en la ceremonia oficial presentada al presidente de la República para que dé curso oficial al plebiscito del 4 de septiembre. Y con ello se inicia la campaña y ya, digamos, todo este tránsito de debate social y público respecto de las normas constitucionales. Mi impresión es que las normas se van a dejar sentir, y se van a dejar sentir porque lo que abordan son las principales urgencias sociales del país. Y eso, en mi opinión, le va a hacer sentido a mucha gente. Dicho eso, la verdad es que a mí me lo preguntaron el otro día en los medios de comunicación, si lleva la firma de todos o no lleva la firma de todos, a mí no me genera trastornos, honestamente. Me preocupa que la gente conozca normas constitucionales más que saber de quién lleva la firma. Entiendo que la mesa directiva de la convención acordó que las firmas serían la de la presidenta y el vicepresidente, sin perjuicio de que va a llevar evidentemente el nombre de cada constituyente que participó en este proceso democrático. A mí me parece que eso es correcto. Refleja, digamos, el protocolo que tiene que reflejar. Y lo que yo espero que esta ceremonia sea una ceremonia republicana en el buen sentido de la palabra, que releve esta experiencia democrática.
de apertura del debate, de sentido democrático. Y tengo la impresión de que va a ser un impulso importante para el proceso que viene de difusión de las normas. Creo que va a quedar de manifiesto algo que fue objetado por la derecha permanentemente y fustigado hacia la convención. El riesgo de que la convención no terminara en los plazos. Miren, yo no sé si esto es preciso, pero he escuchado que cuando se instaló el primer Congreso, post dictadura, el año 90, la Cámara de Diputados demoró, habría que precisar la información, corroborarla, pero entiendo que demoró 9 meses en su reglamento. La Convención Constituyente tenía 1 año para reglamentos y para el debate de normas. Los reglamentos fueron redactados en 3 meses. O sea, esto ha significado un trabajo y un sentido de responsabilidad política y social altísimo. Yo creo que la ciudadanía va a ir valorando aquello. Y lo va a ir valorando porque se ha actuado a partir del mandato popular cumpliendo los plazos, y eso es bien importante. Estamos cumpliendo con la intención legítima de la ciudadanía de que estos temas no se prolonguen excesivamente y que hayan respuestas razonables en tiempos razonables. Así que yo creo que este va a ser un acto que va a fortalecer el contenido democrático del texto constitucional. Marco, y una última pregunta que ya tiene que ver con el plebiscito y otra experiencia, por ejemplo, Colombia, acuerdo de paz, Brexit, Inglaterra, me imagino que usted también la han dado vuelta, que al final se convirtieron en plebiscitos con respecto al gobierno o de cómo el gobierno ha manejado esos procesos. Creo que es como un chaleco mojado de lana y tratar de sacárselo quizás para el gobierno del presidente Boric. ¿Cómo ves tú eso? ¿Está muy ligado? ¿Son 2 carriles separados o hay que trabajar igual en conjunto? Son carriles separados, pero a la vez vinculados. Yo creo que el gobierno ha tenido un buen desempeño en el abordaje de la Convención Constituyente. Fue claramente más incidente respecto de las disposiciones transitorias porque tiene que ver con el ejercicio del gobierno en el presente. Fue menos incidente respecto al debate de las normas permanentes propiamente tal, porque eso requería, digamos, la autonomía del proceso constituyente. Ha sido colaborador el gobierno en una posición diametralmente opuesta a la del gobierno de Piñera, porque ha facilitado los procesos. El gobierno de Piñera los obstruyó. Me parece que las decisiones que el gobierno ha ido tomando, más allá de algunas debilidades, son las correctas. Por ejemplo, la situación de Ventana, afortunadamente, se está resolviendo bien. Estábamos hablando de una crisis ambiental, de salud pública importante. Creo que ahora lo que corresponde es que el debate se vuelque a la discusión de las normas constitucionales. Así es. Querido Marcos Barraza, te dejamos en libertad, nos pasamos 5 minutos del tiempo acordado, pero dándote las gracias infinitas por el tiempo y un día viernes a las 8:30 de la noche. Bueno, nosotros a disposición como Fundación Progresa de poder abrir este espacio digital para poder seguir sociabilizando, educando, contándole a la ciudadanía en qué va este proceso, así que cuenta con ello. Y bueno, infinitas gracias también por tu trabajo en la convención y por haber aceptado esta invitación. Y que te vaya excelente estos 2 meses que quedan por delante en este gran desafío. Soy yo el agradecido a ustedes y a la Fundación por haberme invitado a este inicio de coloquios. Y un abrazo a Marcos y a Bárbara, y nos estamos viendo, que me voy al pleno ahora. En tu nombre, muchas gracias, Marcos, que estés súper bien. Buenas noches. Chao, chao.